Cara a cara el día de hoy platicando sobre el lago de Chapala y este decreto presidencial que va a cambiar la jugada, la llegada de las aguas del río Lerma, con Felipe Tito Lugo, presidente, director de la Comisión Estatal del Agua. Felipe, la pregunta que nos hacemos en esta época, sobre todo época de estiaje, de secas, de calor, oímos que día a día va bajando el nivel del lago de Chapala. ¿Hasta dónde puede llegar para que no esté en crisis? Bueno, para que no esté en crisis debemos de manejar del orden de los 3.300, 3.400 millones, de ahí hacia arriba. Pablo, como tú lo mencionas, la crisis se anuncia, no llega de golpe, y cuando se anuncia podemos tomar medidas preventivas, como las que se están tomando ahorita. Marco señalaba desde el 2011 a la fecha, él no lo dijo, pero yo lo señalo ahorita, en 2011 se recuperó 24 centímetros, cuando nada más por el sol y por Guadalajara se pierde 1,50, 1,50 m. Después en el 2 se recuperaron 49 centímetros y se pierden 1,40. Y luego después, hoy por decir, si gracias a Manuel y a Ingrid, pues de 40 centímetros que había alcanzado recuperación llegó a 97, pero sigue siendo deficitario desde el 11, 12 y 13. Y si esto siguiera en 2 años más, tendríamos un lago por abajo de los 2.000 millones, o sea, cerca de 1.400, y nos veríamos en una situación bastante crítica, en una situación que es anunciada. Si no, como dicen los chamacos o los chavos, ahora no nos ponemos las pilas, algo puede suceder. Debemos a la brevedad tener fuentes alternas de abastecimiento para Guadalajara. Un dato, en 2013, ¿cuánto perdió, cuánto recuperó? En el 2013 perdió 90 y... en el 2000, que acaba de pasar, 13. Fueron 97 centímetros los que recuperó y perdió 1,45. Correcto, bueno. Ahora, en este caso, tú habías dicho, Tito Lugo, que Guadalajara comenzó a recibir agua de la laguna de Chapala a partir de cuando se dejó, un poco de lado la generación de energía eléctrica directamente de Chapala. A ver, cuéntanos esa transición. Mira, rápidamente, yo creo que difícilmente hay un río en el país que se utilice en sus aguas como las del río Santiago. Me estoy refiriendo porque desde el mar está la presa de las Gaviotas, aguas arriba está la presa de Aguamilpa, luego está la del Cajón, y luego está recientemente la de la Yesca, y luego la de la Santa Rosa, y pues posiblemente en un futuro la de la Arcediano. Pero no solo eso, sino que yo quisiera señalar un poquito, el río Santiago, cuando le ubicamos que nace en Chapala, en Ocotlán, pues yo creo que nace desde Arandas, porque viene desde allá el río Sul, las Arandas, a Totonilco, Tototlán, Ocotlán, se une, y de ahí sigue su destino hasta el mar. Aquí quiero señalar algo muy importante. Desde la primera estructura que se construyó en el río Santiago fue por los franciscanos en 1857, es la presa Corona, para los que me están oyendo y no me dejarán mentir, y era precisamente para riego. Posteriormente fue para la generación de energía, que ya fue con el bombeo, ya con la sobrelevación del lago, precisamente el bombeo para generación de energía eléctrica. Posteriormente, puedo decir que desde 1956 se dota de agua a Guadalajara, aprovechando, bueno, todas las, vamos a llamarle, poblaciones nacen siempre a un lado de una fuente de abastecimiento de agua, como puede ser un río, un lago, en este caso el río. Guadalajara pues de alguna manera nace en Atemajac, y las aguas del río San Juan de Dios, las de Atemajac, luego los manantiales, luego las aguas subterráneas, y van creciendo la demanda y empiezan a tomar agua de Guadalajara, agua del lago de Chapala para Guadalajara, y empiezan tomando 1 metro cúbico. Y pues era, vamos a llamarle, la fuente alterna más cercana, y podríamos decir la más económica, puesto que el bombeo es del orden de 10 metros ahí en Ocotlán, y empieza a crecer la población y sigue el incremento en la extracción, y precisamente de 56 hasta 1981, como señalé hace un rato, se le sacaban 9 metros, pero estos se perdían por evaporación, por infiltración, por clandestinaje, por robo incluso,
y de los 9 metros que se le sacaban llegaban 6. De ahí que se hizo un análisis, se hizo una investigación, verdadera investigación, aclaro, con datos duros, con números, con fórmulas que 2 más 2 son 4 y no 6 como a veces se especula. Entonces de ahí es cuando se dice, oye, vámonos sacando menos agua al lago, porque el lago pues se nos puede agotar, no aguanta una mayor extracción, y de ahí se piensa en sacárselo a través del acueducto Chapala-Guadalajara. Y en ese entonces dice, vámonos sacando en lugar de 9, vámonos sacando 7,5, los mismos que tendrán que llegar, o sea, le vamos a sacar menos agua y va a llegar más agua. Pero entonces, ¿por qué hubo tanta oposición o críticas cuando se estableció el acueducto Chapala-Guadalajara? Hay un problema, desgraciadamente no puedo decirlo con otras palabras, pero cuando hay un problema todo el mundo está callado, nadie propone una solución, y cuando ya la solución se propone y se procede a construirla, entonces todo el mundo opina, todo el mundo se convierte en experto, ¿no? En ese momento precisamente se oponían, entrevistaban, perdónme que lo diga mediáticamente, a los ingenieros, a los técnicos, daban sus razones como tales, pero luego en la sociedad se daban otro punto de vista, no va a ajustar el agua de todo el lago para llenar ese tubo con ese diámetro tan grande. Total, esto se inició, este proyecto en 1984 y luego se suspende en el 90, y dicen, ¿y por qué? Bueno, pues es que la sociedad se opone, pero desgraciadamente cuando nos aprieta el cuello, y voy a decir la fecha, el día 30 de mayo de 1990, el lago bajó tanto que el oleaje con el famoso viento del mexicano no llegaba al canal de llamada de la planta de bombeo de Ocotlán. Entonces decían, bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Bueno, pues entonces que vayan todos los medios, el gobernador en su momento, el licenciado José Vidaurre, dice, y echen a andar el acueducto. No hay de otra, si no Guadalajara se va a quedar sin agua. Pues en esa fecha, con la presencia de los medios, del gobernador y su servidor, echamos a funcionar el acueducto Chapala-Guadalajara, hoy en día la principal fuente de abastecimiento, y desde ese entonces, desde el 30 de mayo hasta el día de hoy, no ha dejado de funcionar el acueducto. ¿Fue bueno o malo el acueducto? Bueno, pues como siempre la historia nos juzga, ¿no? Al final de cuentas, si no haya sido por el acueducto, sabe Dios qué hubiera sucedido. Se sacaban entonces, antes del acueducto, ¿cuántos metros? Después del acueducto, ¿cuántos? Fíjate, 9 metros, y ahora el diseño era de 7,5, nunca dio los 7,5 por cuestiones de ajuste en las bombas, pero sí daba 6,8. Hoy en día, con la antigüedad que tiene, las adherencias, el sistema de bombeo y todo, no se le puede sacar más allá de 5,5. Y ahí está funcionando. 5,5 metros cúbicos de agua por segundo. Así es. Entonces, el resto para Guadalajara, ¿de dónde sale? Bueno, estamos hablando que en aquel entonces era el proyecto La Zurda Calderón Guadalajara, partiendo de que el acueducto cubriría de momento una demanda que existía, que era de orden de 1 metro. Después se hablaba de este proyecto de La Zurda Calderón Guadalajara en 3 etapas. La primera era de la presa Calderón, Elías González Chávez, para traer un 1.5, que ahí está, pero obviamente depende del temporal también. Se construye la presa, el acueducto queda por gravedad, se construye la planta de San Gaspar y es la que está operando. Después, la segunda etapa consistía en la construcción de la presa del Salto, que está construida desde 1991 hasta la fecha, tiene 80 millones de metros de capacidad, los cuales serán utilizados próximamente. La primera gota del Río Verde llegará a Tepatitlán, que considero que el próximo año, porque también estaba considerado 0.4 de metros cúbicos por segundo para Tepatitlán y parte de ahí de Los Altos. De ahí, dentro de esa misma segunda etapa, estaba la construcción del sistema de bombeo, como alguien le llama la pichancha, bien atinadamente para que el público nos entienda. ¿De qué nos sirve tener el agua en el aljibe si no la podemos subir al tinaco, no? En ese sentido, el purgatorio nace, pero luego en aquel entonces, otra vez, igual que en el acueducto, para que lo hacen, van a acabar, va en contra de, igual, purgatorio se va a endeudar a la población, el bombeo de 580 metros de altura es incosteable, no, y se suspende. Y hasta hoy, cuando ya la necesidad nos vuelve otra vez a exigir, ya estamos construyendo finalmente el purgatorio. Y nomás para darte un dato,
Si nosotros hubiéramos construido el purgatorio en aquel entonces, nosotros ya lo hubiéramos dotado a Guadalajara, y se puede calcular muy fácilmente para los que se dedican a esto, que serían del orden de 3.500 millones de metros cúbicos los que hubiera utilizado Guadalajara, casi más de lo que Chapala tiene en este momento. Ahora, si nosotros nos ponemos a pensar como cuenca del Río Verde, que tiene 20.500 kilómetros cuadrados, y toda esa agua se va al mar, estamos hablando cerca de 15.000 millones de metros cúbicos en todo este tiempo que ha transcurrido desde 1992 a la fecha. Tito Lugo, para los que no conocemos la geografía de Jalisco, ¿dónde está el purgatorio? Bueno, el purgatorio está precisamente antes de la confluencia del Río Verde con el río Santiago. ¿Alguna población, algún accidente geográfico, algún sitio que sea el punto de referencia para imaginarnos? Pues, ¿qué sería? De donde está el puente de Arcediano, unos 3 kilómetros aguas arriba. Pero sobre el río Verde. Es correcto. Más o menos a qué distancia de la desembocadura del río Verde en el río Santiago. No, estamos hablando del orden de 2,5 kilómetros. Correcto. Ahora, ¿cuándo va a comenzar a funcionar el purgatorio? Pues yo creo que ahorita estamos jugando una carrera contra el destino, porque si nosotros volvemos a pensar que seguimos igual como en el 11, el 12 y el 13 en cuanto a recuperación en el lago, no tenemos más de 2 años. Esa pichancha que significa el purgatorio, ¿a qué tinaco va a bombear el agua? Bueno, es una presa derivadora, tiene un túnel, tiene una lumbrera que es el Cárcamo. De esa lumbrera ahí parten los equipos hasta a través de una línea de impulsión a un tanque de regulación. De ese tanque de regulación se va a mandar por gravedad a la planta de San Gaspar, la cual se requiere hacer una ampliación. De ahí también a otra planta que se llama El Ocotillo, y al acuaférico, que va a distribuir todas las aguas que vengan o se capten de ahí del Río Verde, ya sea de la cuenca o de la presa del Salto. Pero, Tito Lugo, no nos dijiste, bueno, nos dices luego entonces, Pablo, vamos a una pausa mejor y regresamos.